Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy, porque tenemos un tema, un tema que creo que les va a encantar. Ya saben que me encanta traerles contenido interesante, actual, y sobre todo, que nos haga reflexionar un poquito. Y hoy vamos a sumergirnos en algo que a mí personalmente me dejó con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una entrevista que les prometo, es de esas que te hacen sentar y pensar. De esas que te revelan capas y capas de una persona, de una estrella, que a veces creíamos conocer. Estamos hablando de Demet Özdemir, y la entrevista que les traigo hoy, es una de las más sinceras, de las más impactantes que he visto. Y el título lo dice todo: quería desaparecer. ¿Se imaginan? Demet Özdemir, queriendo desaparecer. Para los que no la conocen, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y popular. La hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, y su encanto y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas del momento. Su belleza, su talento y su naturalidad ante las cámaras la han catapultado a la fama internacional, conquistando corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa, detrás de esa fama, detrás de ese éxito? En esta entrevista, Demet se abre de una manera que sorprende. Y es que en un mundo donde la perfección y la imagen pública son tan importantes, escuchar a una estrella confesar que alguna vez quiso desaparecer es impactante. Es un acto de valentía, de vulnerabilidad y, sobre todo, de humanidad. Es un recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, pueden estar luchando con batallas internas que el público no percibe. Pero, ¿qué la llevó a ese punto? ¿Qué se esconde detrás de esa decisión tan radical? ¿Cuáles fueron los detonantes que la empujaron a desear escapar de su propia vida? La entrevista comienza de una manera sutil, hablando sobre la presión constante de la fama. Demet habla de la dificultad de lidiar con las expectativas, con la necesidad de estar siempre a la altura, con los juicios y las críticas que inevitablemente acompañan a la vida pública. Y creo que ahí es donde muchos de nosotros, incluso sin ser famosos, podemos sentirnos identificados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido presionados por la sociedad, por la familia, por nosotros mismos para encajar, para ser perfectos? ¿Cuántas veces hemos sentido la ansiedad de no cumplir con las expectativas, de no estar a la altura de lo que se espera de nosotros? La presión social es un monstruo que acecha en las sombras, y Demet nos muestra cómo puede llegar a afectar la vida de una persona, incluso de alguien que aparentemente lo tiene todo. Ella habla de la soledad que paradójicamente se siente en medio de la multitud. De la dificultad de mantener una vida privada, de la sensación de que la gente solo ve una imagen, una fachada, y no a la persona real. Imaginen la sensación de no poder ser completamente tú mismo, de tener que estar constantemente actuando para el público. Es agotador, ¿verdad? La desconexión entre la imagen pública y la realidad personal es un abismo que puede llevar a la soledad, a la incomprensión y a la sensación de estar aislado, incluso rodeado de gente. El anhelo de ser visto y aceptado por lo que uno es, y no por lo que uno aparenta, es un sentimiento universal. Demet confiesa que en ciertos momentos, la fama la abrumó. Que la exposición constante, los rumores, las críticas, la llevaron a un estado de agotamiento emocional y mental. Se sintió atrapada, asfixiada, y es ahí donde surge esa impactante frase: quería desaparecer. Quería alejarse de todo, escapar de la presión, de la mirada constante, de la exigencia implacable. Quería simplemente ser ella misma, sin la necesidad de complacer a nadie más que a sí misma. La idea de huir, de escapar de la realidad, es un sentimiento que muchos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, cuando nos sentimos desbordados por las circunstancias. La diferencia es que Demet, como figura pública, se enfrentaba a una presión aún mayor, a un escrutinio constante que amplificaba sus sentimientos de angustia y agotamiento. Pero lo más interesante, creo, es cómo Demet llegó a ese punto, y cómo logró salir adelante. En la entrevista, ella habla abiertamente sobre la importancia de la terapia, de buscar ayuda profesional para lidiar con sus emociones. Habla de la necesidad de rodearse de personas que la quieran por lo que es, y no por lo que representa. Habla de la importancia de la autenticidad, de ser fiel a sí misma, de no dejarse llevar por las expectativas ajenas. La terapia se convierte en un refugio,
en un espacio seguro donde poder explorar sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos. El apoyo de profesionales de la salud mental es fundamental para superar momentos difíciles. Y para aprender a gestionar las emociones de manera saludable. La elección de rodearse de personas que la acepten incondicionalmente sin juzgarla ni esperar nada a cambio, es un acto de amor propio y de protección. La autenticidad, la coherencia entre lo que se siente y lo que se expresa, se convierte en la brújula que guía su camino hacia la sanación. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inspiradora. Porque aunque la entrevista comienza con una confesión de vulnerabilidad, de deseo de desaparecer, también es una historia de resiliencia, de fortaleza, de crecimiento personal. Demet no se quedó en ese punto de quiebre. Buscó ayuda, se permitió sentir, se enfrentó a sus miedos y finalmente encontró una manera de reconciliarse con su fama, con su imagen pública y sobre todo, con ella misma. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las adversidades, de aprender de los errores y de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Demet demuestra que es posible transformar el dolor en crecimiento y que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de encontrar la luz. Ella habla de la importancia de establecer límites, de decir no cuando es necesario, de priorizar su bienestar emocional. Habla de la necesidad de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, de no permitir que una consuma a la otra. Y creo que esa es una lección valiosísima para todos nosotros. En un mundo donde el trabajo y la productividad son tan valorados, a veces olvidamos que nuestra salud mental y emocional es lo más importante. Establecer límites es una forma de proteger nuestra energía y de evitar el agotamiento. Decir no es un acto de autocuidado, que nos permite priorizar nuestras necesidades y nuestros deseos. Encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal es esencial para mantener una buena salud mental y para disfrutar de una vida plena y satisfactoria. La entrevista también revela detalles sobre las relaciones personales de Demet. Habla de sus relaciones con su familia, con sus amigos y también de sus relaciones sentimentales. Confiesa que a veces la fama dificulta las relaciones, que la desconfianza y la inseguridad pueden ser un problema. Pero también habla de la importancia del amor, de la compañía, de tener personas en su vida que la apoyen y la quieran incondicionalmente. Las relaciones personales son fundamentales para nuestro bienestar. El apoyo de la familia y de los amigos, el amor de una pareja, son pilares que nos sostienen en los momentos difíciles y que nos permiten celebrar los momentos de alegría. Demet reconoce la dificultad de mantener relaciones auténticas en un entorno donde la fama y la exposición mediática pueden generar desconfianza e inseguridad. Sin embargo, también destaca la importancia de rodearse de personas que nos acepten y nos quieran por lo que somos, sin importar nuestra fama o nuestro estatus. Escucharla hablar sobre estos temas con tanta honestidad y transparencia es realmente conmovedor. Porque nos muestra que detrás de la fama y el glamour hay una persona real, con sus miedos, sus dudas, sus inseguridades, pero también con su fortaleza, su resiliencia y su capacidad de amar. Es una lección de vida, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias luchas, y sobre cómo podemos encontrar la felicidad y la autenticidad en un mundo cada vez más exigente. La honestidad y la transparencia de Demet nos humanizan, nos recuerdan que todos somos vulnerables y que todos, en algún momento, enfrentamos desafíos. Su historia nos invita a la reflexión, a cuestionar nuestras propias vidas y a buscar la felicidad y la autenticidad en un mundo cada vez más exigente. Un momento crucial de la entrevista es cuando Demet habla sobre el impacto de las redes sociales en su vida. Habla de cómo las críticas, los comentarios negativos y la comparación constante con otros pueden afectar su autoestima y su bienestar emocional. Pero también habla de cómo ha aprendido a gestionar su presencia en las redes sociales, a no tomarse todo tan a pecho, y a utilizar las redes como una herramienta para conectar con sus fans y para expresar su creatividad. Las redes sociales, con sus luces y sus sombras, se han convertido en una parte integral de nuestras vidas. La exposición constante a las críticas, a los comentarios negativos y a la comparación constante con otros puede generar ansiedad, depresión y baja autoestima. Demet reconoce el impacto negativo de las redes sociales en su bienestar emocional, pero también destaca la importancia de aprender a gestionarlas de manera saludable. Demet comparte cómo aprendió a protegerse de la toxicidad de Internet, a no leer todos los comentarios, a priorizar su salud mental. Y es que en un mundo donde las redes sociales son tan importantes, aprender a gestionar nuestra presencia online,
a no dejarnos afectar por los comentarios negativos, es fundamental. La protección de la salud mental se convierte en una prioridad. Aprender a no leer todos los comentarios, a no tomarnos las críticas de manera personal y a priorizar nuestro bienestar emocional, son estrategias clave para sobrevivir en el mundo digital. Demet demuestra que es posible utilizar las redes sociales de manera responsable y saludable, sin permitir que afecten nuestra autoestima y nuestra salud mental. La entrevista es un recordatorio de que detrás de la fama hay una persona real, con sus miedos, sus dudas, sus inseguridades, pero también con su fortaleza, su resiliencia y su capacidad de amar. Es una lección de vida, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias luchas, y sobre cómo podemos encontrar la felicidad y la autenticidad en un mundo cada vez más exigente. La entrevista nos recuerda que la fama no es sinónimo de felicidad, y que todos, independientemente de nuestro estatus, enfrentamos desafíos y luchas internas. La historia de Demet nos inspira a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a priorizar nuestra salud mental y emocional. Otro punto importante que aborda Demet es la importancia de la autoaceptación. Ella habla de cómo a veces nos esforzamos tanto por encajar en los estándares de belleza, en los cánones de la sociedad, que nos olvidamos de aceptarnos y amarnos tal y como somos. Y este es un mensaje poderoso porque todos, en algún momento, hemos sentido la presión de la sociedad por ser perfectos, por tener el cuerpo perfecto, por tener el éxito perfecto. La autoaceptación es el camino hacia la felicidad. La sociedad, con sus estándares de belleza y sus expectativas de éxito, nos presiona constantemente para que seamos perfectos. Demet nos invita a romper con estos moldes y a aceptarnos y amarnos tal y como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras fortalezas. Demet comparte su experiencia, su camino hacia la autoaceptación, y cómo aprendió a amarse a sí misma, con sus imperfecciones, con sus errores, con sus miedos. Y esto, creo, es una de las lecciones más valiosas que nos deja la entrevista. Porque la autoaceptación es el primer paso para ser felices, para vivir una vida auténtica y plena. La autoaceptación es un proceso de autodescubrimiento y de aceptación incondicional. Aprender a amarnos a nosotros mismos con nuestras imperfecciones, nuestros errores y nuestros miedos, es fundamental para nuestra felicidad y nuestro bienestar. Demet nos muestra que la autoaceptación no es un destino, sino un camino que se recorre día a día, con paciencia y con amor. En definitiva, la entrevista de Demet Özdemir es mucho más que una simple charla con una estrella. Es una ventana a la vida de una persona real con sus altibajos, sus miedos, sus sueños y su lucha constante por ser feliz. Es una historia de resiliencia, de fortaleza, de crecimiento personal y de la importancia de la autoaceptación. Es un recordatorio de que todos, independientemente de nuestra fama o nuestra situación, podemos encontrar la felicidad y la autenticidad en nuestras vidas. La entrevista de Demet es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de sobreponerse a las adversidades y de encontrar la felicidad y la autenticidad en un mundo cada vez más complejo. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a abrazar nuestras vulnerabilidades y a buscar la felicidad desde adentro. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos clave que la entrevista nos revela. *** La presión de la perfección ***. Uno de los temas recurrentes en la entrevista es la implacable presión por la perfección que enfrenta Demet. En un mundo donde la imagen pública es constantemente escudriñada, las celebridades se encuentran bajo un microscopio. Cada decisión, cada publicación en redes sociales, cada aparición en público es analizada y juzgada. Esta presión no solo afecta la vida profesional, sino que también permea la vida personal. Demet describe la dificultad de lidiar con las expectativas de los demás, la necesidad de estar siempre a la altura, y la constante exposición a críticas y juicios. La búsqueda de la perfección, un ideal inalcanzable, puede llevar a la ansiedad, la depresión y la sensación de agotamiento. *** La soledad en la multitud ***. Otro aspecto conmovedor que Demet comparte es la soledad que puede sentirse incluso cuando se está rodeado de gente. Paradójicamente, la fama, que a menudo conlleva una gran cantidad de admiradores y seguidores, puede también aislar. La dificultad de mantener una vida privada, la sensación de que la gente solo ve una imagen superficial y no a la persona real, crea una barrera entre la celebridad y el mundo. La falta de autenticidad en las interacciones, la necesidad de actuar constantemente y la desconfianza pueden erosionar la capacidad de conectar genuinamente con los demás.
Asterisco asterisco la importancia de la terapia asterisco asterisco. La entrevista destaca la importancia de buscar ayuda profesional para lidiar con las emociones y los desafíos que la vida presenta. Demet habla abiertamente sobre cómo la terapia le brindó un espacio seguro para explorar sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos. La terapia no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado. Un terapeuta puede brindar herramientas y estrategias para gestionar las emociones, desarrollar la resiliencia y construir una vida más plena y satisfactoria. Asterisco asterisco el poder de la autenticidad asterisco asterisco. Demet subraya la importancia de ser fiel a uno mismo y de no dejarse llevar por las expectativas ajenas. La autenticidad implica ser genuino, coherente con tus valores y creencias, y vivir una vida que refleje tu verdadero ser. La autenticidad es liberadora, ya que te permite liberarte de la necesidad de complacer a los demás y de vivir de acuerdo con las expectativas sociales. Asterisco asterisco establecer límites asterisco asterisco. La entrevista destaca la importancia de establecer límites en todas las áreas de la vida. Establecer límites implica aprender a decir no cuando es necesario, a proteger tu tiempo y energía, y a priorizar tu bienestar emocional. Los límites son esenciales para mantener relaciones saludables, para evitar el agotamiento y para vivir una vida equilibrada y satisfactoria. Asterisco asterisco la gestión de las redes sociales asterisco asterisco. Demet comparte cómo ha aprendido a gestionar su presencia en las redes sociales, a no tomarse todo tan a pecho y a utilizarlas como una herramienta para conectar con sus fans y para expresar su creatividad. La gestión de las redes sociales es crucial en el mundo actual. Implica aprender a protegerse de la toxicidad de Internet, a no leer todos los comentarios negativos y a utilizar las redes sociales de manera responsable y saludable. Asterisco asterisco la autoaceptación como camino a la felicidad asterisco asterisco. El mensaje más poderoso de la entrevista es la importancia de la autoaceptación. Aceptarte a ti mismo con tus imperfecciones, tus errores y tus miedos, es el primer paso para ser feliz. La autoaceptación implica reconocer tu valor, tus fortalezas y tus debilidades y amarte incondicionalmente. Asterisco asterisco el impacto de la fama en las relaciones personales asterisco asterisco. La entrevista revela cómo la fama puede dificultar las relaciones personales. La desconfianza, la inseguridad y la dificultad de mantener una vida privada pueden ser barreras en las relaciones. Demet habla sobre la importancia de tener personas en su vida que la apoyen y la quieran incondicionalmente. Asterisco asterisco la resiliencia y la fortaleza asterisco asterisco. La historia de Demet es una historia de resiliencia y fortaleza. A pesar de enfrentar desafíos y momentos difíciles, ha logrado sobreponerse a las adversidades y encontrar la felicidad. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las circunstancias y de aprender de las experiencias. La fortaleza es la capacidad de resistir las dificultades y de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Asterisco asterisco más allá de la entrevista asterisco asterisco. La entrevista de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos anima a cuestionar las expectativas sociales, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a priorizar nuestra salud mental y emocional. Nos recuerda que todos somos humanos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y que todos merecemos ser felices. La historia de Demet es un ejemplo de cómo es posible transformar el dolor en crecimiento, y cómo es posible encontrar la felicidad y la autenticidad en un mundo cada vez más exigente. Asterisco asterisco ¿qué podemos aprender de la experiencia de Demet? Asterisco asterisco. Asterisco 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 priorizar la salud mental asterisco asterisco la salud mental es tan importante como la salud física. Busca ayuda profesional si la necesitas y no te avergüences de hablar de tus sentimientos. Asterisco 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 establecer límites asterisco asterisco aprende a decir no cuando es necesario y protege tu tiempo y energía. Asterisco 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 ser auténtico asterisco asterisco sé fiel a ti mismo y vive una vida que refleje tus valores y creencias. Asterisco 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 practicar la autoaceptación asterisco asterisco acéptate a ti mismo, con tus imperfecciones y tus errores. Asterisco 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 rodearte de personas que te apoyen asterisco asterisco busca personas en tu vida que te quieran incondicionalmente. Asterisco 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 gestionar las redes sociales de manera saludable asterisco asterisco no te compares con los demás. No te dejes afectar por los comentarios negativos y utiliza las redes sociales para conectar con los demás y expresar tu creatividad.
Ser resiliente aprende a adaptarte a las circunstancias y a aprender de tus experiencias. Recordar que no estás solo todos enfrentamos desafíos en la vida. Busca apoyo en tus amigos, familiares o profesionales. La entrevista como catalizador La entrevista de Demet Özdemir no es solo una historia personal, es un catalizador para la reflexión. Nos impulsa a cuestionar nuestras propias vidas y a examinar cómo la sociedad ejerce presión sobre nosotros. Nos anima a reflexionar sobre nuestras propias expectativas, sobre cómo nos relacionamos con la imagen pública y sobre la importancia de priorizar nuestro bienestar mental y emocional. El legado de Demet El legado de Demet Özdemir va más allá de sus éxitos profesionales. Su valentía al compartir su historia y su vulnerabilidad al mostrar sus luchas internas la convierten en un modelo a seguir para muchas personas. Su historia nos enseña que la fama no garantiza la felicidad y que la autenticidad y la autoaceptación son fundamentales para el bienestar. Su historia es una invitación a vivir una vida más plena, más auténtica y más feliz. Su historia es un faro de esperanza, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la entrevista de Demet Özdemir tanto como yo disfruté investigando y preparándolo para ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Les sorprendió? ¿Se identificaron con alguna de las cosas que dijo Demet? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me gustaría saber también cómo la entrevista les hizo sentir, si se sintieron inspirados o si les dio una nueva perspectiva sobre la fama, la salud mental o la autoaceptación. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.